Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde acá, el Polideportivo de Alcorcón, con bastante bulla de fondo. Es posible que la escuchen gritos de niños y demás. Lo mismo que los días pasados. Una cantidad increíble de niños, todos vestidos de amarillo, no entiendo por qué. Así que me alejo un poco para poder llevarles este podcast y compartirles lo que he estado pensando últimamente, algo que les puede, chicos, a ustedes ayudar bastante a comprender cómo es que funciona la mente. A mí me ha ayudado bastante y es cierto que por más que, porque al final de cuentas somos seres humanos, incluso se menciona, o sea, Dios tiene en cuenta nuestra naturaleza imperfecta siempre, pero si entiendes esto, al final, cada vez que vayas a tener un pensamiento negativo, algún deseo que sabes que te va a llevar fuera de lo que quieres, ya sea por el dinero, por la comida, cualquier tipo, o cualquier emoción, cualquier pensamiento que lo quieras vincular con una emoción negativa, esto que te voy a decir ahora te va a llevar de nuevo a analizar 2 veces antes de tenerlo, porque vas a entender con esa metáfora que es bastante interesante cómo es que funciona la mente y cómo es que se llevan las cosas que se tienen en la cabeza, en la mente, al plano de la realidad. ¿Por qué es que las cosas que tenemos en la mente finalmente terminan dándose en el plano de la realidad? ¿Y por qué nuestros pensamientos, entonces por consecuencia, son los que crean nuestro destino? Es importante entender esto que te voy a decir. Es una metáfora bastante interesante con la que puedes ver cómo es que un pensamiento se va a llevar a cabo al final de cuentas en la realidad. Chicos, nuestra mente al final de cuentas es un jardín. Nuestra mente es un gran jardín de tierra fértil que está esperando que le demos cualquier tipo de semillas. Cualquier tipo de semillas. Nosotros tenemos la posibilidad de entregarle una semilla que es positiva, como por ejemplo puede ser maíz, que queremos que se siembre todo lo que vamos a hacer, queremos cosechar maíz, o podemos darle también algo, una semilla negativa, como puede ser por ejemplo la hierba mora, que es una especie mortalmente venenosa. Cuando nosotros sembramos un pensamiento positivo, estamos sembrando maíz en esa tierra fértil, ¿verdad? En ese gran territorio que nos dieron para sembrar. Entonces, por ende, vamos a cosechar maíz. Pero si nosotros decidimos sembrar algo, un pensamiento negativo, al final de cuentas vamos a cosechar también hierba mora. Por más que hayamos sembrado maíz en todo el otro territorio, en todo el otro terreno. Entonces por eso es tan importante ver qué tipo de pensamiento vamos a sembrar. Recordemos que nosotros, en la mente subconsciente, que al final de cuentas es ese gran territorio que está listo para cosechar cualquier cosa que nosotros queramos sembrar, nosotros no podemos distinguir qué es bueno y qué es malo. La mente subconsciente simplemente se va a encargar de cosechar aquello que sembraste en ese territorio, independientemente de lo que sea. Realmente a la mente subconsciente no le importa si algo es bueno o algo es malo. Es importante que entiendas esto de verdad, porque es posible que esto te vaya a cambiar la perspectiva de cómo es que funciona la mente y te estés dando cuenta por qué es que estás cayendo, por ejemplo, en un ciclo maligno de fumar, o de salir de fiesta, y así, estás en un compás hipnótico, estás en un ciclo donde simplemente estás dando vueltas en lo mismo. Justamente es porque cuando siembras ese pensamiento y lo vinculas con una emoción, se sembró
eso. Se sembró ya eso en ese jardín que tienes, en ese territorio de tierra fértil que tienes. Justamente la mente consciente es la única, chicos, es la única que puede decir esto no debo pensarlo. Con la mente consciente, donde nosotros tenemos los 5 sentidos, justamente también tenemos las 6 facultades más elevadas. ¿Ok? Y nosotros, la mente consciente la tenemos que utilizar como un filtro que distinga. Por ejemplo, yo aquí estoy caminando ahorita y estoy viendo un montón de plantas, estoy viendo un montón de cosas. También, justamente con los 5 sentidos puedo identificar si ahorita se me acerca una persona y me dice, hey, ¿quieres fumarte esto? Por ejemplo. Es mi mente consciente la que tiene que decir, no debo. Hey, no, gracias. O ahorita me llama una persona, salimos de fiesta porque no, entonces justamente ahí es donde tengo que decir no. O pasa una persona que qué sé yo, que me puede alejar de mi objetivo, puede ser una mujer, un hombre, lo que sea, que sé que no debo acercarme a esa persona, porque al final de cuentas voy a entrar en una charla súper larga y me va a alejar de lo que quiero de entrenar. No debo hacer eso. Justamente la mente consciente, es esa que te dice, hey, no debo hacer esto, hey, no quiero, no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque, chicos, si yo, por ejemplo, estoy de noche en mi casa y antes de dormir estoy acostumbrado a fumarme un cigarro, te pongo este ejemplo, a fumarme un cigarro, o es que, no sé, cualquier cosa, antes de siempre que te sientas a ver televisión estás acostumbrado a comerte un montón de galletas de una marca determinada que sabes que te empanza, o a tomarte una cerveza que sabes que te aleja de tu objetivo. La mente consciente es esa que te dice que tienes que utilizar para decir no debo hacer esto, no quiero hacer esto. ¿Por qué lo tienes que hacer? Y alejar ese pensamiento conscientemente, inmediatamente. Porque si lo siembras en la tierra fértil, si piensas, la verdad es que qué rico, lo sembraste. Y todo aquello que aceptemos como una realidad que entra en la mente subconsciente, es decir, aquello que piensas, así es. Aquello que dices, la verdad es que sí, qué rico tomarme esa cerveza. La verdad es que qué rico ese cigarro. Justamente cuando ahí ya lo sembraste, ¿qué vas a cosechar? En la mente subconsciente. Aquello que sembraste. Puedes sembrar, hacer la rutina, puedes tener el montón de maíz sembrado, listo, pero ya sembraste un poquito de hierba mora. Sembraste un poquito de esa especie que va a envenenar todo el maíz, que va a hacer que todo caiga, que va a hacer que todo caiga. Te lo juro. Ese pensamiento negativo que sembraste en tu mente subconsciente va a, primero, matar todo el maíz, y segundo, y finalmente, a materializarse en el último plano, en el plano físico, porque, chicos, recordemos lo que les he enseñado una y otra vez en este podcast. Aquello que metes en tu mente subconsciente termina manifestándose en la realidad. Por eso tienes que utilizar tu mente consciente para, justamente cuando llega ese pensamiento, quitarlo. No debo hacer esto. No puedo hacer esto. No. Quito de una vez el pensamiento. No debo. No veo. No quiero. No voy a probar. Justamente así es como tienes que tener el software mental. Por eso es tan importante ser competentemente y inconscientemente competente, porque es cuando tienes ya prácticamente todo lo que tienes en tu subconsciente repleto de maíz. Has logrado crear un filtro grande donde conscientemente dices, no quiero pensar esto, no debo pensar esto, no voy a sembrar en mi mente subconsciente esto, porque justamente cuando yo diga, sí, la verdad es que sí, es así, sí, la verdad es que sí, y lo mezcles con una emoción, sembraste y va a matar todo el maíz. ¿Por qué va a matar todo el maíz? Porque todo el progreso que llevabas lo vas a tirar por el suelo. ¿Por qué lo vas a tirar por el suelo, chicos? Y eso también se responde en la Biblia, justamente en una cuestión que comentaba Jesús, que decía que en
en una parábola que decía que cuando tú intentas sacar un demonio, Jesús lo utilizaba como demonios, ¿verdad? Lo relacionaba con demonios. Nosotros lo podemos hablar como un pensamiento negativo, un deseo que te lleva por el mal camino también. Cualquier tipo de esas cosas que te desvían de tu camino. Cuando logras sacarlo, al final de cuentas, el demonio, como comentaba Jesús, ese pensamiento se va a ir y va a andar por ahí vagando. Pero ¿qué va a hacer cuando vuelva justamente donde su antiguo huésped y vea que ahora ya la casa de su huésped, de su antiguo huésped, está reformada, está linda, está nada que ver como cuando él estaba? Va a ir por 7 demonios más y va a volver a donde estaba su huésped para tocar la puerta mucho más fuerte y hacer que este huésped vuelva a caer en los antiguos hábitos que ya tenía. Justamente es eso. Si dejas que ese pensamiento negativo, que esa cuestión que te desvía de tu propósito, al final de cuentas, vas a entrar en un compás hipnótico, vas a entrar en un ciclo de pensamientos que te van a desviar de aquello que quieres. Entonces, al final de cuentas, no es de extrañarte que cuando fallas en eso, cuando dejas entrar ese pensamiento negativo, fallas al siguiente día, por ejemplo, en levantarte temprano. Fallas al siguiente día, por ejemplo, en calcular tus macros. Te sientes desmotivado al siguiente día. Es por eso que te digo, justamente eso es lo que pasa en la mente subconsciente, que al final de cuentas, esa hierba mora empieza a matar todo el maíz que sembraste, se empieza a apoderar. Todo eso que lo estabas cuidando con tanto y tanto y tanto amor que le estabas dando a ese maíz para que al final de cuentas diera el mejor tipo de producto posible, al final de cuentas se muera, porque entonces te va a alejar días. Incluso hay gente que cae en un pensamiento negativo y se tira semanas mal. No te estoy diciendo que tú te tires semanas, es posible que no, es posible que días, pero imagínate cuánto tiempo vas a tirar a la basura por eso. Entonces, por eso es que te comento, al final de cuentas, es importante capacitar tu mente consciente para que sea un filtro adecuado hacia aquello que vas a dejar entrar a tu mente. Porque lo que dejas entrar a tu mente, al final de cuentas, va a cosechar. ¿Qué significa va a cosechar? Va a verse en el plano de la realidad. Chicos, siempre, Dios lo comenta en la Biblia, siempre aquello que está adentro, siempre se va a terminar viendo afuera con los resultados de las personas. Nosotros solo afuera reflejamos aquello que tenemos dentro. Siempre. Es decir, todo lo que veas, los resultados de las personas que veas que tienen fuera, es porque primero lo creyeron dentro y lo tuvieron dentro. Si ves un jardín lindísimo por fuera, es porque así son por dentro. Y si por alguna razón, y sabes que lo he comentado muchas veces, no es porque tienen un jardín lindo, sino porque se pegaron la lotería, porque estafaron a alguien o lo que sea, dale tiempo al tiempo para que veas cómo va a terminar esa persona. Es que es así, no hay fallo. No hay fallo en eso. Siempre sucede de la misma forma. Pero por eso te digo, al final tienes que ver bien qué dejas sembrar en el jardín de tu mente. ¿Qué dejas sembrar? Que sean puros pensamientos positivos. Hoy fui al gimnasio, cumplí con los macros, oré, leí, me eduqué mucho más, volví al final de cuentas a ir al parque de calistenia, corrí lo que tenía que hacer, antes de dormirme me hinqué, oré a Dios, por ejemplo, leí mis metas. Al final de cuentas, todo eso es puros pensamientos positivos. Pero si tienes algo que te desvía, dejaste entrar algo que es negativo, al final de cuentas, eso también dentro del jardín de tu mente va a echar sus frutos. Entonces ahí es donde ves que esa persona que tenía tantos resultados positivos empieza poco a poco a
irse para abajo, ir a más bajos niveles de vibración, porque ahora ya no está creyendo tanto en su palabra, porque se está fallando. Entonces, al final de cuentas, los resultados, los frutos que da en el plano físico, que lo que la Biblia habla de frutos, al final de cuentas es lo que nosotros vemos acá en la materialización, ya no son tan buenos, porque los pensamientos no fueron tan buenos. Justamente eso era lo que te quería comentar. Es importante, ya yo te lo he dicho, desarrollar el software mental de que justamente cuando se te pase por la cabeza hacer algo que no debes, digas no debo, no puedo hacer eso, no quiero. Justamente así es que vas a cuidar de ese jardín. Un jardín que siempre me es un poco extraño, ¿verdad? Pero lo quise poner como un jardín, como una tierra fértil, al final de cuentas, tú me entiendes. Es la tierra fértil de tu mente subconsciente, que va a llevar al plano físico cualquier cosa que dejes sembrar en ella, cualquiera. Es que no puedo ser ingeniero en telecomunicaciones. Es que sí puedo ser ingeniero en telecomunicaciones. Como dice Henry Ford, al final, si crees que puedes o si crees que no puedes, tienes razón. Literal, así es. Solamente tienes que entender ese proceso del jardín y eso, y tener continuamente pensamientos positivos para que sea lo mejor posible. Sin más, chicos, justamente eso se los quería transmitir. Ahora es posible que estén escuchando muchísimo más silencio. Voy caminando, voy por un lugar ya mucho más relajado en comparación con el polideportivo. Es que el polideportivo está excelente, me encanta grabar ahí, pero estos últimos días veraniegos ya se han dado cuenta que es un poco más complicado con el tema de los chicos y demás. Ahorita terminamos el entrenamiento de fútbol, vamos a ir a pegar el entrenamiento de gym y sin más, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.